Primera de Samuel, capítulo 21, verso 1 al 6. Mientras estaba estudiando, meditando en el Señor, orando, el Señor me dio cierta palabra que sentí cuando entré nuevamente aquí al santuario que Dios confirmó. Lo creo con todo mi corazón, sé cuando Dios me habla, Dios quiere sanarle hoy. Dios quiere sanarle hoy. Dios quiere verdaderamente que usted se vaya a casa sana completamente, hermana querida. Veo la palabra específica para una hermana, pero yo sé que no solamente una hermana se va a ir a casa sana. El Señor va a hacer sanidades y milagros. Confiamos en Él, no en el hombre. Aleluya, confiamos en Dios. Primera de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro. Y le dijo: bien, ¿cómo? ¿Vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Ahora, dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David le responde que sigue, el camino ha sido largo, que no ha sido fácil, pero dice la palabra del Señor que el sacerdote le dio el pan sagrado a David. Y después de que David come, la Biblia nos enseña que después de que David come, miró a uno de los pastores de Saúl, y eso lo asustó y tuvo que irse. Y la Biblia después nos dice en 1 Samuel 22, 1 al 5, yéndose luego de David de ahí huyó a la cueva de Adulam. Antes de que esto pasase, David, después de llegar a la casa de Dios, fue a un país lejano, a Quis, y el rey de Gad, dice la palabra, el Señor le llamó loco. Y David después de ahí se va y se encierra en una cueva, la cueva de Adulam, dice la escritura. El título del mensaje es sencillo: cuevas. Simplemente es cuevas. Ayúdeme a orar, por favor. Extienda su mano a este púlpito y hablemos todos con Dios por un momento. Señor, le pedimos en su precioso nombre, de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. Somos seres humanos, Dios mío, con nuestros dilemas, problemas, situaciones, dificultades. Usted es un Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Bendito Salvador, le pedimos sea usted glorificado, Señor, y deje que su palabra entre a nuestro corazón, abra nuestro espíritu, impacte nuestra alma, ordene nuestros pensamientos, oh Dios mío, y deje, Señor, que la unción de su espíritu caiga como un aceite fresco derramado sobre nuestra cabeza. Que podemos decir, Señor, en esta tarde: Señor, unges mi cabeza con aceite hasta que mi copa está rebosando. Glorifíquese, Señor, pues usted es digno de la gloria, del honor y la alabanza, en el nombre del Señor Jesucristo. Demos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Puede tomar su asiento dando un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Hermano Abraham, ¿dónde está el hermano Abraham? Por ahí, gloria al Señor. Dios te bendiga, un gustazo conocerte. A cada uno de los hermanos también, Dios bendiga a cada uno, gloria al Señor. En la historia de la nación de Israel, no hay un rey tan venerado, respetado como el rey David. Cuando David comienza, o cuando escuchamos acerca de David, lo encontramos como un jovencito de un comienzo humilde y de apariencia, entre comillas, insignificante. Lo vemos por primera vez cuando el profeta Samuel es enviado por Dios
a ungir a uno de los hijos de Isaí como el futuro rey de Israel. David, el menor de 8 hermanos, el último de la fila, el pastorcillo de ovejas. Su padre no pensó que era necesario invitarle a la cena, a la fiesta, a la comida con el profeta. Un muchacho con un llamado tremendo, con un propósito más grande que su misma vida, porque después de su vida, después de morir, hasta más adelante todavía el pueblo de Israel sigue admirando, y los israelitas que no creen en el Señor Jesucristo siguen esperando al hijo de David. Es muy interesante pensar que un hombre con tremendo llamado, un hombre con tan ungidos cantos, se le miraba solo, caminando los valles, subiendo montañas, cuidando ovejas. Cuando David cantaba, simplemente parecía que sus cantos en las praderas se escuchaban, y juntamente con los pajarillos nadie le ponía atención. El futuro rey de Israel navegaba en el océano del anonimato, esperando simplemente una oportunidad, un llamado, una palabra. El hombre, conforme el corazón de Dios, desconocido para todos, el salmista, el dulce cantor de Israel. El hombre muchas veces no respeta, no admira, no aprecia la manera que Dios funciona, la manera que Dios trabaja, y muchas veces pensamos de que Dios se va a buscar entre la multitud, entre el ruido, allá donde todo mundo quiere de alguna manera ser visto. Pensamos que Dios, de ahí es donde Él escoge aquellos hombres que van a impactar el mundo, que van a hacer historia, que de alguna manera van a dejar su nombre escrito, no tanto porque el nombre de ellos sea importante, sino que pusieron el nombre de su Dios en alto. Muy interesante. David dice en uno de sus salmos que en realidad se sentía el más pequeño de todos, y cuando él habla de que en pecado le concibió su madre, algunos creen que David está hablando de una relación que por ahí Isaí tuvo con la que terminó siendo la madre de David, un amante, algunos creen, y David dicen que por eso era de que los otros 7 hermanos lo tenían apartado allá como la vergüenza de la familia, la mancha en la historia familiar. Pero hermanos queridos, quiero decirle que no importa de dónde usted y yo salimos, no importa qué tan manchados estemos de nuestro pasado y tantas cosas que la gente diga de nosotros, de usted, de mí. No importa aún si usted está batallando el pecado en este momento, en esta hora. No importa donde usted esté, mi Dios, aleluya, ya ha estado llamándole por un tiempo, ya ha estado hablando a su corazón, ya ha estado invitándole que usted venga y sea parte del reino. Vengo a decirle a alguien que Dios está en busca de ti. Y Dios no estará contento y Dios no estará feliz hasta el momento de que tú decidas salir de debajo de la misma roca donde estás escondido para aceptar el llamado y decirle al Señor: me rindo, aquí estoy. En la escritura que leímos, David, ya después de haber matado el gigante, David, después de haber cantado, tocado el arpa delante del rey Saúl, David, después de haber sido usado en batalla tras batalla, lo vemos en la escritura, la primera que leímos, se encuentra huyendo por su vida delante de Saúl, sin razón alguna, simplemente por los celos que Saúl tiene en contra hacia él, o las malas intenciones de Saúl. David está en busca de un refugio, o por lo menos un lugar donde pueda experimentar paz y tranquilidad. Ya ha estado caminando por días sin pan, sin agua, exhausto, débil, sin saber a dónde ir, a quién acudir, a qué amigo llamar. En esta parte tan difícil y tan crucial de la vida de David, se le ve alejado de la familia,
sin amigos cercanos, y el único amigo, el mejor amigo que pudo tener David, llamado Jonatán, se encuentra muy lejos, tratando de resolver sus propios dilemas con un padre un poquito destrampado, el rey Saúl, que ya estaba demasiado alejado del plan y el propósito de Dios. David se encuentra hambriento caminando, pero sin saber a dónde ir, y parece que se recuerda que en el paso, en el camino, estaba la casa de Dios. Decide ir con los muchachos que le ayudaban, y pensaríamos que es una coincidencia, pero exactamente a la hora que David está llegando, el sacerdote está quitando los panes del día anterior para poner panes frescos delante de la presencia de Dios. Pan, pero la Biblia nos enseña, no era cualquier pan, era pan sagrado. Mientras estudiaba, mientras meditaba en la palabra del Señor, no pude impedir meditar de cómo estamos tan mal acostumbrados al buen pan. No sé si bien o mal acostumbrados al buen pan, la buena prédica, la buena enseñanza. Queremos buena predicación, queremos que la iglesia todo esté bien, que el aire acondicionado esté en su punto, queremos que las alabanzas salgan perfectas, queremos que el que dirige nos caiga bien y que canten los cantos que más nos tocan. Aquellos que no nos gustan, no queremos que los toquen. Llegamos a la iglesia y queremos que todo verdaderamente esté listo para que yo reciba. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar, ojalá todo esté listo para que yo dé. Muy pocos me escucharon. Nos gusta la buena predicación, nos gusta la buena enseñanza, nos gusta que el hombre de Dios venga, el pastor, el evangelista venga, nos haga temblar, nos haga llorar, nos haga pasar al altar. Pero muchas veces, queridos hermanos, no se trata ni siquiera de dónde traiga el evangelista, no se trata ni siquiera qué nombre tenga el evangelista, cuántos idiomas hable, o si es profeta, o si es lo que sea. Muchas veces depende más en el hambre que tenga el pueblo. Para el sacerdote era pan viejo, pero para David era pan sagrado. Muchos llegan a la iglesia y dicen, esa predicación yo ya la escuché. Bueno, mi pastor ya habló acerca de esto. Hay otra vez ese tema. ¿Cómo no pueden inventarse un mensaje mejor? Pero es muy diferente cuando usted llega a la iglesia con necesidad. Cuando usted llega con hambre, cuando usted llega herido, cuando usted llega maltratado, cuando usted llega destrozado, cuando hay un hambre dentro de su ser, cuando no importa la palabra que se dé, usted está listo diciendo, amén, así es, pastor, dígalo, varón de Dios, hábleme, necesito escuchar palabra, mi alma tiene hambre, mi alma tiene sed, mi espíritu anhela la palabra de Dios. Hay algo diferente acerca de David. David amaba lo que había en la casa de Dios. Mientras otros decían, es pan viejo, David dice, no, es pan fresco, es algo que necesita mi alma. Hermano querido, ojalá que en esta noche vengamos con hambre a escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Para el futuro rey de Israel no había alimento más delicioso que el pan que se servía en la casa de Dios. Y quiero hablar a los predicadores, evangelistas, futuros profetas, pastores, maestros. Quiero decirles algo en el nombre del Señor Jesucristo, y con mucho respeto, pero también con mucho cariño. Antes que Dios te lleve a los palacios espirituales, a disfrutar los manjares que ofrece el ministerio y los dones que Dios te va a dar, Dios quiere que aprendas a saborear cuando otros te ofrecen el pan. Yo sé que me voy a meter en líos, y si algunos están mirando se van a enojar, y si alguno por ahí dijo, pongamos atención a este predicadorcillo flaco, a ver si lo invitamos, no me van a invitar ya. Pero quiero decirles, una de las peores cosas que tiene un predicador, una de las peores cosas para un predicador es predicarles a otros predicadores. Abren la Biblia. Yo no creo que sea así. Eso yo ya lo sabía. ¿Este que me va a enseñar?
David, cuando llega a la casa de Dios, no hay mejor pan que este. Me tocó, ojalá no hubiera tocado, ojalá me hubiera sentado lo más atrás o lo más adelante posible, pero una conferencia, me recuerdo, mi pastor estaba predicando y delante de mí estaba uno, se decía profeta, discúlpeme por la duda, y estaba en Facebook, metido en el teléfono en Facebook, mirando qué había pasado, mirando esto, poniendo likes, poniendo comentarios. No tenía nada de atención en la predicación. Y el varón de Dios dijo: quiero llamar al profeta. Y el profeta rápidamente, parece que Facebook no le impactó, no lo afectó negativamente. Ya empezó a hablar en lenguas rapidito. Yo me quedé. Es un chisme, es algo que necesitaba sacar de mi pecho. Queremos que la gente se goza cuando nosotros predicamos, pero cuando otros predican, ignoramos y hasta pensamos que no vale la pena lo que esa persona está hablando. Tengamos cuidado. Volvamos con David antes que me meta en problemas. Para el futuro rey de Israel, no había alimento más sagrado que lo que se daba en la casa del Señor. Ahora David, sabiendo que mientras estaba en Israel, estaba al alcance de Saúl, decide irse a otro país tratando de buscar asilo político. Primera de Samuel 21, del 10 al 15, leemos que levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Los siervos de Aquís, escuche con atención lo que dicen los siervos de Aquís, le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? David puso esto en su corazón, puso estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hace de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa. El reconocimiento de los hombres de Gat le hizo a David ponerse nervioso. Él no se imaginaba que allá en una tierra lejana, en otro país, le pudieran reconocer. ¿Y qué digo reconocer? Sabían el canto que alguien había compuesto en su honor. Hasta le llamaban no el rey de Israel, el rey de la tierra. Me ponía a pensar yo, hermanos queridos, muchas veces nosotros en los tiempos más bajos de nuestro ministerio, en nuestro caminar con Dios, de vez pensamos, nos sentimos insignificantes, pequeños o demasiado débiles. Pero hay por ahí algunos enemigos que han escuchado algo, que por ahí alguien, Satanás y algunos de sus secuaces, han visto cuando usted se ha movido en el espíritu, han mirado esos tiempos de ayuno, esos tiempos de oración, y cuando ellos lo ven, no somos cualquier otro pentecostal desanimado. No, estos son los reyes de la tierra. Cuidadito cómo nos vemos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos hacemos llamar como aquellos insignificantes, aquel que no puede, aquel fracasado, aquel que no ha logrado lo que debería de lograr. En el momento en que David iba huyendo, aún en su más profundo hueco de desesperación, el enemigo decía: este es el rey de la tierra. Tengo una palabra para alguien. Quiero decirle: aún en tu desánimo, Satanás todavía te tiene miedo. Aún en el momento cuando tú crees
crees que no te vas a levantar, Satanás dice: cuidado, si este se levanta. No son cualquier persona, son aquellos que llevan el nombre que es sobre todo nombre. Son aquellos que hablan en lenguas, son aquellos que tienen los dones, son aquellos que tienen los ministerios. Hermanos queridos, no somos cualquier pueblo. El Señor nos dijo: donde pisare la planta de tus pies, te lo daré, es tuyo. Satanás sabe que nosotros, esta ciudad, Richmond, no es de él. No, aunque haya drogadictos, aunque haya alcohólicos, aunque haya personas perdidas, todas las almas son mías, dice el Señor. Y si el Señor te entregó esta tierra, y si el Señor te entregó esta ciudad, también el Señor te entregó ya esas almas en el nombre del Señor Jesús. Para David se sintió nervioso. Él pensó: si estos verdaderamente creen lo que dicen, me mirarán como una amenaza y me van a querer quitar la vida. En esos momentos más bajos tienes que recordar, hermano, hermana querida, no eres cualquier persona. Mientras David se miraba como un desterrado, estos lo miraban como el rey de la tierra. Mientras David estaba deprimido, otros cantaban sus cantos. Mientras David se sentía débil e incapaz de hacer frente a su situación, otros le llamaban el que mata a los 10,000. En medio de la oscuridad, Dios lo puso por luz. Aún en medio de tu dolor, querido hermano, tú puedes hacer una tremenda inspiración y un impacto para multitudes. Él no podía creer. ¿Cómo me conocen? ¿Cómo saben estos cantos? ¿Cómo me llaman el rey de la tierra? David acaba de salir de la casa de Dios. Le asustó uno de los pastores de Saúl. Después llega a Quis, va a otro país y allá le llaman loco. Todo lo que David buscaba: un refugio, un lugar donde reposar, un lugar donde descansar, un lugar donde no me sienta perseguido. No tenía que ser el mejor lugar, no tenía que tener las mejores cosas, simplemente un lugar donde pueda reposar por un momento. ¿Le ha pasado así? ¿Se ha sentido en alguna ocasión de esa manera? Encontrar un lugar alejado de las tormentas de la vida, un lugar donde simplemente, aunque nadie me entienda, simplemente me escuche. Y cuando no sepan qué decirme, solo me abracen. Trató en la casa de Dios y uno de sus enemigos estaba ahí. Trató de irse a otro país a pedir asilo político y no encontró lo que necesitaba. ¿Qué pasa cuando eso te sucede? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde te escondes? ¿Le ha pasado a usted? ¿Se ha sentido como David en algunas ocasiones? ¿A dónde corre? ¿A quién le habla? ¿A quién le manda un texto? ¿Dónde va a meterse? David hizo lo que nosotros como seres humanos seguimos haciendo hasta el día de hoy. La palabra del Señor nos enseña en 1 Samuel 22:1 que David se fue y se metió a la cueva de Adulam. David llegó a un punto tan bajo en su vida, desesperación, que nunca pensó que podría llegar. David escapó a una cueva alejado de todo mundo, a una cueva donde sentía: no quiero personas cerca a mí. ¿Para qué buscar ayuda? Que al fin y al cabo nadie está dispuesto a ayudarme. Hay momentos en nuestra vida, si somos sinceros, solo si somos sinceros, vamos a reconocer que hay momentos en nuestra vida donde es preferible el silencio que la risa. Hay momentos en que el decir nada es mucho más que el montón de palabras. Tiempos en que la vida misma es tan difícil de vivir que nos preguntamos si la muerte sería la mejor solución para nuestro sufrimiento. Pastor, ¿de qué habla? Solo si somos sinceros. David fue y se metió a una cueva, y hasta hoy en día el cristiano del siglo XXI seguimos haciendo exactamente lo mismo.
metiéndonos a lugares fríos, oscuros, solitarios, cuando sentimos que el pastor no nos entiende, cuando los hermanos no nos oyen, cuando el puesto nos lo han quitado, cuando nos pusieron en disciplina, cuando caímos, resbalamos, tropezamos, cuando en vez de alguien escuchar la razón del por qué, simplemente nos juzgan. Tengo dos noticias, una es mala y la otra es buena. Pastor, deme la buena primero. Les voy a dar la mala. Las cuevas, queridos hermanos, son necesarias. Esa es la mala. La buena es que las cuevas, aunque son necesarias, son solo temporales. Me atrevo a decir, y si usted me quiere juzgar, allá usted, que las cuevas son tan necesarias para el crecimiento del cristiano como la doctrina. Cuevas son esos lugares de los que constantemente le estamos huyendo, pero un día en desesperación de repente vamos a correr a encerrarnos nosotros voluntariamente en ellas. Las cuevas son esos lugares solitarios donde experimentamos mucho dolor, pero las lecciones aprendidas en la cueva nos van a convertir en grandes gigantes. Las cuevas son esos lugares solitarios, pero donde vamos a sentir la presencia de Dios como nunca antes la experimentamos. Las cuevas son esos lugares fríos, oscuros, pero es ahí donde Dios nos va a guiar por medio de su luz, por medio de su palabra, y donde Dios va a volver a meter el fuego dentro de nuestros huesos. Para muchos de nosotros depende qué actitud tomemos cuando estamos en la cueva. Es más, depende demasiado qué nombre usted ponga a su cueva. Para muchos nombramos la cueva de acuerdo a la situación en la que estamos. Algunos le llaman fracaso, otros decepción, otros quebranto, otros vergüenza, otros pecado, otros la falta. Pero David, aún en medio de su aflicción, decide darle un nombre diferente a su cueva: Adulam. Dios es mi refugio. Sí, David miraba las cosas diferente. David entendía que estas cosas, la mejor manera de enfrentarlas no es amargándose, hablando mal del pastor, hablando mal de todo el mundo, hablando mal de los hermanos, yéndose de la iglesia, dejando de diezmar o dejando de ofrendar. David sabía: hay una situación la que estoy enfrentando, pero depende el nombre que yo le ponga, depende el bautismo al que yo vaya, y después de esto las cosas o van a empeorar o van a mejorar. Así es de que él decide: bueno, ya estoy en este momento, la lluvia está cayendo sobre mí, la tormenta no me deja en paz, los vientos están soplando y parece que me voy a morir en esta, pero voy a enfrentar esta tormenta de la mejor manera. Le voy a poner: Dios es mi refugio. Hermano querido, tengo palabras para darte. Quiero decirle a alguien, aleluya, que no importa que llueve, truene o relampaguee, mientras estés bajo la voluntad de Dios, hay un refugio seguro. La tormenta no te va a matar, el viento no te va a destruir, los rayos no te van a caer. Y aun si salemos de ahí un poco atontados por la situación, vamos a salir en victoria cuando reconocemos: estoy aquí porque es la voluntad de Dios, pero a la misma vez, si Él permitió que yo entrare, Él va a permitir que yo salga, porque Jehová es mi refugio. Ahí en ese momento de aflicción, donde muchos ministerios se quiebran, ahí donde muchos hermanos se van, ahí donde muchos niegan la fe, ahí donde otros critican y prometen nunca más regresar a la iglesia, había un dulce cantor de Israel. Estaba el hombre conforme al corazón de Dios, y dice: si he de entrar en este lugar oscuro, voy a entrar con una buena actitud, voy a entrar cantando y alabando a Dios, porque Él es mi refugio. En los momentos más complicados de la vida de David, escribió uno de los salmos más poderosos que el cantor de Israel pudo haber cantado o escrito, el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo,
su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cómo alabas a Dios? Unos te llaman locos y te corren de allá donde es tu ciudad, donde es tu lugar. Te persiguen para matarte sin razón. Estás haciendo lo correcto y parece que vas un paso hacia adelante y 5 hacia atrás. ¿Cómo que vas a bendecir al Señor en todo tiempo? Y sigue escribiendo: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero el verso que más me llama la atención del Salmo 34 es el verso 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a él. David, yo creía que estaba solo. Y tal vez David nos contestaría: yo también lo pensaba. Pero 1 Samuel 22:2 nos dice: y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. No se puso él como jefe de ellos, ellos lo pusieron como jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Esta es la iglesia, la congregación que ninguno de nosotros pastores quisiéramos. Imagina qué hermoso sería: estoy comenzando apenas la obra, gloria al Señor. ¿Y dónde estás? Oh, estoy allá en un pantano, hermano. Pero sabes una cosa, me llegaron 400. Tengo de un día para el otro, tengo 400 miembros. Pero acuérdense, estaban todos endeudados. Vamos a recoger una ofrenda especial. El IRS nos dejó sin nada. ¿Se imaginan a David predicando de fe? Estaban todos afligidos, negativos entre ellos mismos. ¿Se imagina decir: vamos a salir adelante? Hey, estamos en una cueva contigo, ¿qué estás hablando? Busquemos el puente más alto y a veces nos animamos todos a la cuenta de 3, saltamos a ver quién se mata. Pero algo pasó para que ellos mismos pusieran a David como el jefe de ellos. David cantaba, David alababa, David exaltaba al Señor. Tenía problemas, tenía situaciones complicadas. La vida le estaba golpeando, pero más fuerte le daba la vida, más fuerte levantaba la voz, más fuerte venían los problemas, más fuerte era la danzadita. ¿Qué estaba pasando? Había un hombre que había aprendido: voy a alabar al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. Y ellos, al escuchar eso, cambiaron de actitud, cambiaron de pensamiento. Y los que eran los 400 afligidos, más adelante se les conoce como los 400 valientes de David. Cuidado lo que haces, cuidado tu comportamiento, cuidado lo que haces cuando estás en la cueva. Si David no hubiera entrado en la cueva, estos 400 tal vez nadie hubiera sabido nada de ellos. Pero como hubo uno que estuvo dispuesto a alabar, a cantar y a exaltar, aún dentro de una cueva, salieron los demás valientes. Ay, no, yo estoy bien enojada con el pastor, siempre pidiendo ofrenda y que esto y que aquello y que no sé cuánto. Ay, comadre, nos deberíamos de ir por lo menos allá en la católica. Usted daba lo que quería y nadie le decía nada. Problemas, les dije. Nunca tengo nada, siempre estoy quebrado. Bueno, ¿no será que tal vez usted mismo está profetizando contra usted mismo? Me encontré con un versículo en la palabra del Señor. La Biblia dice que aquel que tiene, aún más de lo que tiene se le va a dar. Pero aquel que no tiene, escuche con atención, aún lo que tiene se le quitará. Entonces aquel que decía que no tenía, sí tenía, pero decía que no tenía, porque aún lo que tenía se le va a quitar. En otras palabras, yo no tengo, yo no doy. Oiga, que alguien más mantenga al pastor. Yo también soy pastor, yo sé lo que estoy hablando. Un hermano me miró y dijo: pastor, trae zapatos nuevos. Dijo: wow, de algo le sirvieron mis diezmos. Le dije: usted diezma, ni sabía.
Muchas veces cuando estamos en la cueva nos viene la presión, nos vienen las situaciones. Cuando menos tenemos es cuando más tenemos que dar. Cuando menos queremos venir a la iglesia es cuando más tenemos que venir. Cuando sentimos que ya no podemos avanzar, hay que dar un pasito más. Cuando las manos nos pesan para levantarlas en medio de la alabanza, hay que decir: manos, fuiste creadas para alabar a tu Dios. Pies, fuiste creado para dar una danzadita delante del Señor. No te vas a quedar en casa, es día de servicio. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pastor, pero estoy en una cueva. Estaba en una cueva, porque en esta noche el Señor me ha dicho: te voy a sacar de ese lugar. Vas a salir para bendición, vas a salir para victoria, vas a salir para triunfo. Ya no vas a ser el mismo, ya no vas a ser la misma. En este altar vas a dejar tu enfermedad y tu congoja. Cuevas. Pero hay algo súper interesante que si no lo comparto con ustedes, se va a quedar la predicación totalmente incompleta. David tiene que venir y hablar con un rey para que le deje que sus padres se queden con él. La palabra del Señor dice: cuando David viene, le pide al rey: por favor, deja que mis hijos, mis padres mejor dicho, se queden contigo. El rey lo deja que se quede ahí. Nos dice 1 Samuel 22: y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Verso 4 dice: los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo. Note, Adulam ya no se llama Adulam, estuvo en el lugar fuerte. El verso 5, estoy leyendo 1 Samuel 22, verso 5. Pero el profeta Gad, diga: gracias a Dios por el pastor. Pero el profeta Gad, su pastor, el varón de Dios, aquel que usted le llama pastor, aquel que usted le llama hermano, porque no se siente todavía, es que no se ha ganado todavía que yo le llame pastor, dice Dios. El pastor va a David, Gad va a David y le dice: no te estés en este lugar fuerte. En inglés la traducción es fortaleza. En una fortaleza casi nadie entra y casi nadie sale. El profeta lo que le estaba hablando a David: David, no te estés en la cueva ya más. Las cuevas son temporales. Las cuevas no es para que habites todo el tiempo en ellas. ¿Qué pasa cuando usted se queda en la cueva demasiado tiempo? En la cueva no hay luz. En la cueva, por ser demasiado oscura, sus ojos comienzan a acoplarse a la oscuridad de la cueva, y cuando usted sale, pierde su visión. Los rayos del sol son demasiado fuertes, ya no ve las cosas con claridad por tanto tiempo estar en las tinieblas. Gad le dice: David, esta cueva era temporal, no te quedes ahí, anda y vete a la tierra de Judá. En otras palabras, David, no puedes quedarte ahí demasiado tiempo. Te vas a acostumbrar al frío, te vas a acostumbrar a estar lejos de la iglesia, te vas a acostumbrar a estar lejos de los hermanos, te vas a acostumbrar a estar herido, te vas a acostumbrar a sentir lástima por ti mismo. David, sal de la cueva. ¿Y a dónde me voy? Vete a cantar, vete a Judá, vete y alaba, vete y glorifica al Señor, ve y testifícale a los demás que aunque estuviste en las cuevas, saliste de ella. Si no sales a tiempo de la cueva se convierte, ya no va a ser tu refugio, termina siendo una fortaleza donde no vas a poder salir de ella. ¿Sabe? Hay una cosa muy importante que a nosotros se nos olvida. Pero no salirme del tema, pero siento hacer esto. Cuando Dios nos llama delante del pueblo. Es más, nos unge delante del pueblo para que el pueblo sepa que hay un llamado en nosotros. Pero cuando Dios nos prepara para ser usados, nos prepara en la cueva. Hay muchas personas que tienen puestos en la iglesia, pero nunca han ministrado a nadie, porque simplemente están llenando un puesto.
Los puestos se lo pueden quitar, pero un ministerio solamente es suyo. Algunos no me entendieron. Un puesto se le puede quitar a usted, pero un ministerio, cuando Dios lo da, ese ministerio es suyo. David fue ungido delante de sus hermanos, delante de su papá, pero Dios lo preparó en la cueva. David sabía cómo pastorear ovejas, pero no sabía cómo guiar desanimados. La cueva, hermano querido, tu dolor, tu angustia, tu tristeza, solamente la herramienta que Dios está usando para moldearte. No es que a Dios le guste que tú llores, no es que a Dios le guste que tú sufras, no es que a Dios le guste que tú estés allá en el anonimato, cuando Dios mismo sabe que tienes ministerio, porque fue Dios el que te lo dio. Pero tú, como no eres maduro suficiente y la cabeza se te infla demasiado rápido, dice el Señor: tengo que meterlo a la cueva para que éste aprenda a entender que la gloria es mía y no es de él. En público la gente sabe, tiene un llamado de parte de Dios, pero Dios dice: antes de que éste comience, antes de decir ser pastor o cualquier cosa, oh, yo soy pastor. Es que todo el mundo dice que parezco al pastor. Es cuando me ven de corbata, dicen: tú deberías ser pastor. Es que cuando yo oro, dicen: oras como un pastor. Yo no he predicado, pero todo el mundo quiere escucharme predicar porque creen que soy pastor. Algunos pensarán: está enojado conmigo, pero le estoy ayudando, créame. La primera vez que prediqué fuera del país, llegó un hermano de Chile, me miró, me dijo: aquí está el futuro, Elías Limones. Y eso se me subió a la cabeza. Y estaba pastoreando por 5 años y tuve que fracasar como pastor de una iglesia para entender y darme cuenta, aleluya, que no era yo, no era Iván Gama, no era el futuro, Elías Limones, como dijo ese pastor. Hay cosas, muchas veces nosotros, por tratar de ser buenas personas con otros, les hablamos palabra y en vez de que las personas lo tomen de una buena manera, les daña la cabeza. Fue lo que me pasó a mí. Después de otros 5 años, después de 5 años que me sentía como un fracasado, estaba en la conferencia BOTT por causa de los tiempos, y el pastor llegó y estaba predicando, y yo honestamente yo dije: esa predicación no es para mí. Miré el de atrás, miré el de adelante, miré el de al lado y dije: ahí te hablan. Pero el predicador dijo algo antes de cerrar, cuando hizo el llamado al altar. Me dijo: predicador, Dios tiene una palabra para ti. ¿Por qué te dejé sentirte fracasado? Paré las orejas, la antena parabólica, rápidamente la antena espiritual, y dije: creo que Dios quiere hablar. Y me dijo el Señor estas palabras: preferí 1000 veces mirarte como fracasado, mirarte llorar y mirarte lamber tus propias heridas, que mirar que tú te quedaras fuera de la iglesia. Dije: Señor, nunca he tenido pensado irme fuera de la iglesia. Y el Señor me habló y me dijo: si te hubiera dado lo que me pediste en esa iglesia que pastoreaste por 5 años, porque tenías la cabeza muy inflada, hubieras pensado que Iván Gama lo hizo todo. Y me dio una visión que por unos segundos me espantó. Me miré a mí mismo sin camisa, borracho. Nunca me ha gustado el licor, nunca he fumado droga, pero me miré borracho, caminando sin camisa. Me dijo el Señor: esto es lo que iba a pasar contigo si dejaba que siguieras yendo de la misma manera. Ibas a crecer a tal punto que ibas a pensar que no me necesitabas y te ibas a meter en pecados que nunca pensaste que te ibas a meter. Así es de que yo decidí herirte por un momento, meterte a la cueva para que reconocieras, pero vinieras corriendo a mí a decirme: Señor, reconozco mi falta, reconozco mi orgullo, cámbieme, transfórmeme, renuéveme. Hermanos queridos, las cuevas son necesarias. Nosotros que no sabemos entender los planes de Dios, lloramos, nos enojamos, levantamos nuestra mano a los cielos sin saber ni siquiera lo que hablamos. Cierta ocasión me estaba acordando que era un viernes ya, y el sábado viajaba a una conferencia en medio de las ocupaciones, todas las cosas que le toca hacer a uno. Ay, Señor, no he buscado su dirección.
Tengo que ir a una conferencia y predicar. Me arrodillé y el Señor comenzó a tratar conmigo. El Señor me habló y me dijo: ¿oras para que tú quedes bien o oras porque quieres conocerme? Tratando de ignorar lo que el Señor me hablaba, tratándome de hacer el muy santo, el muy puro. Y: Señor, ¿de qué habla? El Señor me dijo esta palabra: predicación sin oración, Iván, es traición. Te puedes parar ahí en un púlpito y hablar, tratar de acomodar las palabras lo mejor que puedas acomodarlas y decir ciertas cosas, pero si no oraste, si no hablaste conmigo, si no te revelé cosas, de nada sirve lo que hablas, porque no estoy hablando yo. Predicación sin oración es traición. Nosotros somos embajadores. Nosotros no somos el propósito del por qué la gente está aquí. La gente está aquí porque quiere la bendición de Dios. La gente está aquí porque quiere conocer más al Señor. La gente está aquí porque tiene necesidades. Nosotros somos solos un vaso y de repente pensamos que nosotros somos la solución. No, hermanos queridos, muchas veces no somos parte del problema. Necesitamos entrar en relación con Dios. Necesitamos amarle al Señor más que el mismo ministerio. Yo le dije al Señor: si no es su voluntad que vuelva a salir a predicar, si quiere quitarme de pastor de la iglesia, no importa, Señor, pero yo no quiero perder mi relación con usted. No quiero traicionarlo jamás, Señor. Hermanos queridos, Él es el digno de la gloria. Él es el digno de la alabanza. Él es el que merece los aplausos, no el ser humano. David por fin sale de su cueva para comenzar a entrenar a estos 400 hombres. Me pregunto yo, ¿cuántas personas están esperando entrenamiento de parte suya? ¿Cuántos vecinos suyos, cuántos familiares en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en México estarán esperando que usted salga de esa cueva de negatividad y comience a ser un verdadero pentecostal y comience a hablarles y testificarles y hacerles saber que el único Dios verdadero es Jesucristo de Nazaret? Oh, pastor, pero estoy muy ocupado, hay problemas en la iglesia. Usted no se enfoque en los problemas, usted enfóquese en lo que Dios quiere hacer con usted, aun cuando usted está en medio de la cueva. Hay personas que están esperando, hay valientes que todavía nadie les ha testificado. En esa misma ocasión el Señor me habló y me preguntó: ¿a quién crees que predicas, Iván, cuando tú predicas? Le dije: Señor, predico a la congregación, predico a hermanos, predico a personas. Y el Señor me dijo: no solamente a ellos. El Señor me llevó, 2 de Corintios capítulo 10 verso 4 y 6: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El Señor me habló y me dijo: cuando tú aprendes a obedecerme, cuando tú estás en la unción, cuando tú aprendes a escuchar mi voz, cuando tú me buscas primero a mí antes de buscar cualquier otra cosa, entonces te haré predicador no solamente de hombres. Vas a predicarle a los espíritus inmundos, vas a reprender todo espíritu de aflicción, todo espíritu de enfermedad, vas a derribar esos muros que el enemigo ha puesto por mucho tiempo. Predicador, le hablo en el nombre del Señor Jesucristo. No predicas solamente a las masas, no predicas solamente al hombre, predicas a los ángeles y también predicas a Satanás cuando te pones en un púlpito bajo la unción de Dios. Hermano querido, quiero decirle: en el nombre de Jesús vamos a atar a Satanás, en el nombre de Jesús vamos a declarar victoria, en el nombre de Jesús vamos a declarar sanidad, porque la predicación de la palabra, aunque parece locura para muchos, hermanos queridos, es poder de Dios para salvación para aquellos que creen. La predicación hace un impacto en el reino de las tinieblas. La predicación alcanza a las multitudes. La predicación puede salvar una alma. La predicación es poderosa, pero tiene que venir por medio de revelación. Y eso desafortunadamente solo pasa en las cuevas. El dolor, nadie nos entiende.
pensará, pero le pasó a David. David estaba comenzando su ministerio. No, nos pasa a todos. La Biblia claramente nos enseña. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 4 en adelante. Elías, después de haber hecho que el fuego cayera del cielo, después de haber orado, después de haber declarado que iba a caer lluvia, después de haber hecho milagros, dice la palabra del Señor que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, es decir, de cómo había matado a los falsos profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, así como lo hiciste a ellos, te voy a hacer. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Se deprimió Elías, no quería estar con nadie. El criado que le ayudaba, el que lo acompañaba, el que aprendía de él, no lo quería cerca. Entró en depresión. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Tanta era la depresión. Yo no sé qué haría yo si mirara un ángel. Por muy dormido, deprimido que estaba, yo pienso que me hubiera asustado. Señor, vamos. Lo visitó un ángel 2 veces. No solo lo visitó, le cocinó. Pero la depresión era tal, se volvía a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Por cada día malo, escúcheme con atención, por cada día malo que Satanás le dé a usted, Dios le va a dar fuerza para resistir 40 días más. Es lo que dice la escritura. Comió una sola vez y 40 días sin comer, sin beber, pero 40 días caminó. Dice la palabra del Señor: 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías, algunos creen que ya estaba en edad avanzada. Elías había hecho mucho, Elías había hecho milagros. Elías, ya aún él se daba como: mi ministerio se ha terminado. Quiero aclarar algo, iglesia, por favor, discúlpenme por un momentito y no se enojen conmigo. Pero muchas veces la razón por la cual nosotros pastores nos metemos a las cuevas, muchas veces no tiene nada que ver con las amenazas que nos tira Satanás. Tiene que ver con la ingratitud del pueblo. Un día antes de la nota de Jezabel, el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías, si usted es nuestro profeta, usted es el varón de Dios, a usted lo seguimos donde usted vaya. Oh, pastor, yo por usted. Si viene una bala, me pega a mí. Pero se dieron cuenta de la nota. Tengan en mente esto. Lea la escritura. Ni siquiera voy a usar una palabra, por favor, no se me ofenda, es una palabra solo por usarla. No se me ofenda. Otra vez, no se me ofenda. Fírmele aquí. Ni siquiera un pelagatos se levantó para decirle al varón de Dios: yo lo protejo. Si esa bruja quiere tocarlo, pastor, que se meta conmigo. Nadie. ¿Dónde estaban aquellos que le dijeron a Elías: tú eres nuestro profeta, Jehová es nuestro Dios? La ingratitud de la congregación llevó a Elías a pensar: no sirvo, soy mal pastor. A los hermanos no les gusta, algunos no creen en mi ministerio. Cuando era tiempo de que alguien se levantara porque me estaban criticando o me estaban ofendiendo, levantando un falso, nadie se levantó para defenderme. Se encerró en la cueva.
Cuando Dios le pregunta ¿qué haces aquí?, todo lo que él habló es todo lo que el pueblo de Israel había hecho. Pero ahí en la cueva, cuando tú estás solo, cuando te han quedado mal, cuando nadie te ha llamado, cuando has estado enfermo y nadie te ha visitado, el Señor te pregunta ¿qué haces aquí? No te está preguntando ¿qué te hicieron los demás? Te está preguntando el Señor ¿cómo te sientes? Nosotros somos rápidos como Elías y decimos: esta bola de rebeldes que usted me dio para pastorear. Elías, ¿qué haces aquí? Y dice la palabra del Señor, usted ya sabe, tembló, se rompieron las rocas, hubo fuego, hubo de todo, pero dice la palabra del Señor, Jehová no estaba ahí. Muy interesante, porque Elías, cuando escucha la voz de Dios, cuando él reconoce que el Señor estaba ahí, la Biblia dice que se quedó a la mitad de la puerta. Se asomó. Le digo, por si acaso no funciona, aquí tengo la cueva, me vuelvo a meter. Elías pensaba, Dios ya terminó conmigo. Predicado, he servido al Señor, he hecho lo que he podido, pero ya el ministerio se acabó. Que se levanten los jóvenes, que hagan otros. Ya lo mejor de mis tiempos se acabó. Tal vez usted resbaló, cayó en pecado, y tal vez alguien le dijo que nunca más Dios lo iba a volver a usar. Tal vez alguien por ahí le habló al oído, le dijo: por causa de tu falla siempre vas a estar ahí, vas a estar maldecido o maldecida, nunca te va a ir bien. Y ahí está la mitad de la cueva. Viene a la iglesia, escucha la palabra, el pastor le motiva, el pastor le da palabra ungida, pero todavía dice: bueno, por si acaso me llegan a ofender otra vez, me quedo aquí a la mitad. Bueno, por si acaso vuelve a pasar lo mismo, me lastiman, mejor si alguien me quiere decir algo, vengo y me meto. Es mi lugar seguro, es mi lugar tranquilo. Pero el Señor le dijo: Elías, tienes que salir de la cueva. Señor, pero ¿por qué? Mi ministerio ya se acabó. Usted no miró, salí corriendo como un cobarde. Señor, nadie me apoyó, nadie estuvo conmigo. Elías, hay un rey que quiero que unjas. Hay un rey en Israel, hay otro rey en Siria, y hay un profeta que se va a levantar después de ti. Se llama Eliseo, y tú estás deteniendo la obra de Dios porque no quieres salir de tu cueva. Cuando pensamos que ya se acabó todo, cuando creemos que ya no tenemos nada más para dar, el Señor dice: confío tanto en ti, confío tanto en tu ministerio, confío tanto en tu unción, que esas manos van a orar por otros líderes, que esas manos van a ser puestas sobre otros ministros, que esas manos y esa unción va a caer sobre el futuro profeta de Israel. Si Elías no cae en la cueva, no hubiera habido un Eliseo. Es ahí en el dolor, es ahí en la angustia, es ahí en la tristeza, es ahí cuando nadie nos entiende, es ahí cuando nadie nos llama, es ahí cuando la gente nos da la espalda, es ahí, hermana querida, cuando el esposo te abandonó. Sí, en esa cueva, sí. ¿Qué puede salir de bueno, pastor? No me diga eso. Está tratando de simplemente atraer de alguna manera, hacer que mis emociones se muevan. No, tengo palabra de Dios para usted. Aún ahí en el abandono, aún ahí cuando el esposo se fue con alguien y usted se siente como la despreciada, aún ahí Dios está diciendo: hey, estoy esperando que salgas de la cueva. Puedes salir. No todo el mundo es igual, no todo el mundo te va a herir, no todo el mundo te va a maltratar. Hay un ministerio que quiero que comiences, hay algo que quiero que hagas, hay enseñanzas que quiero que des, hay mujeres maltratadas como tú. Necesitas salir de la cueva. Muchas veces la manera de llamar la atención de aquellos que queremos, que admiramos, sintiendo lástima por nosotros mismos. Nos enfermamos demasiado para ver si el pastor nos visita. Pasamos problemas para ver si papá y mamá nos ponen atención. Nos encerramos en cuevas. Hermano Stonkin hablaba de cómo el Señor le habló, y tal vez usted ha escuchado ese testimonio. Cómo el Señor le habló. Había un hombre inválido sentado enfrente en una conferencia. El Señor le habló y le dijo: voy a sanarlo hoy. En medio de la prédica,
el profeta Stonkin dio la palabra de fe y dijo: el Señor lo va a sanar hoy. Levántese, el Señor lo quiere sanar hoy. El hombre se levantó y comenzó a correr y comenzó a danzar por todo lado. Pero después de unos minutos, el hombre fue y se sentó en la silla de ruedas otra vez y ya no se pudo levantar. Trató, pero ya no pudo. Hermano Stonkin dice: yo sé cuando Dios me habla, Dios me dio una palabra clara. Y va y habla con el hermano y dice: Dios me habló y Dios me dijo que lo iba a sanar hoy. ¿Qué pasó? Dios ya lo sanó. Dice: sí, pero me recordé que yo dependo del gobierno. El gobierno al mes me manda un cheque porque estoy inválido. Y quiso, pero ya no pudo. Nos encerramos en cuevas, nos acostumbramos a que nos den, a que sientan lástima de nosotros, a que los demás nos mantengan, a que los demás siempre nos estén levantando. Y el Señor dice: ¿cuándo vas a salir de la cueva? Por favor, créame. Estaba orando y pidiendo al Señor: Señor, cuando es mi iglesia yo soy severo porque de repente se necesita en la iglesia local, pero no, estos mensajes a veces son complicados para predicar más en una conferencia, en un aniversario. ¿Cuándo vas a salir de la cueva? ¿Cuándo vas a dejar de mirarte al espejo y todo lo que miras no te gusta? Eres mi creación, dice el Señor. Yo te hice, yo te formé con mis manos. ¿Cuándo vas a comenzar a reclamar que porque no te usan? Tal vez no estás preparado, tal vez necesitas orar más, tal vez necesitas estudiar, tal vez necesitas hacer algo, cambiar tu carácter, hacer algo. Nos encerramos en cuevas, lloramos, nos deprimimos y pensamos: aquí me voy a morir. Qué lástima, con tanto llamado, tanto ministerio, con tanto que Dios quiere hacer con tu vida, ¿por qué te quedas en la cueva? Estudiando la palabra del Señor, un comentarista bíblico dice que los pesebres que hoy en día, cuando se celebra Navidad y se ponen en las casas, o los que miramos por ahí, los adornos que se hacen, no es para nada cercano a los verdaderos pesebres del tiempo del Señor Jesucristo. Dice: las personas que usualmente tenían demasiadas ovejas eran gente pudiente, con demasiada, si no demasiado dinero, por lo menos suficiente para contratar a alguien. Y dice que usualmente buscaban siempre un lugar donde ellos vivir, o un terreno que tuviera una montaña. Y ahí en esa montaña, hermano Oscar, abrían un hueco, hacían una cueva y ahí encerraban las ovejas. Por eso dice la palabra del Señor de que el ladrón siempre tiene que entrar por arriba. Siempre buscaba una manera como entrar. Solamente había una entrada, no había por dónde entrar, porque era solamente un hueco, era una cueva. Para protegerlos de los animales, para que no entraran por arriba, por abajo, solamente una entrada. Si eso es verdad lo que el comentarista bíblico dice, esto a mí me impactó de una manera tan increíble. La vida de Jesús comenzó en una cueva y terminó en una cueva. María se había ido del lugar donde ella moraba. Todo el mundo le hablaban, la pecadora. Nadie creía. Aún José mismo quería abandonarla. José mismo quería dejarla de noche, quería irse, porque José tenía una duda: y que si el bebé no es obra del Espíritu Santo. Todo el mundo comenzó a hablar. Algunos expertos bíblicos dicen que José era un líder en una sinagoga y José perdió su puesto por recibir a María. Que decían: ¿cómo se le ocurre creer esa mentira? Esa mujer viene embarazada, le engañó, pecó. La gente hablaba demasiado de María. María se fue por un tiempo, pero hubo un censo. En el censo el rey forzó: si usted vive en ese lugar, tiene que regresar a su lugar. Tenemos que censarle, tenemos que registrar su nombre, tenemos que registrar su familia. Y eso forzó a María a regresar nuevamente a Belén. La forzó. Ella estaba tranquila en un lugar donde nadie la molestara, donde nadie hablara de ella, donde nadie la apuntara. Pero de repente le tocó enfrentar sus fantasmas otra vez. Cuando la Biblia dice que buscaron lugar pero no hallaron, en realidad lo que está diciendo: todo mundo le negó la entrada a María.
Algunos expertos creen que la reconocieron. Habían pasado sino solamente más o menos 9 meses y estaba a punto de dar a luz. Todo estaba muy fresco en la mente de las personas de aquel lugar. Oh, es la pecadora. Oh, es aquella que dice que es obra del Espíritu Santo. Ella no puede entrar aquí. Es una pecadora. Todo el mundo le apuntaba, todo el mundo hablaba mal de ella, todo el mundo hablaba mal de José. No hubo ningún lugar para ellos, solamente una cueva. María entró a la cueva, tal vez sintiendo que todo el mundo le apuntaba con el dedo, escuchando las risas, escuchando la gente que hablaba, le criticaba y tal vez le decían malas cosas. Pero cuando salió de la cueva, estaba cargando al Salvador con ella. La esperanza del mundo entero salió en sus brazos. Muchas veces el mundo nos va a criticar, va a hablar mal de nosotros. Nos miraron crecer, nos miraron que nos metíamos droga, que nos metíamos alcohol, nos miraron que andábamos engañando a la esposa y no van a creer en nosotros y nos van a apuntar y van a decir: este ya se cree el aleluya. Miren aquel que ya trae la Biblia bajo el brazo. Y nos van a apuntar, nos van a meter en una cueva. Pero hermano, no aborte su ministerio, no aborte lo que Dios ya puso, no aborte a Jesucristo. No, entre a la cueva y diga: sí, me están apuntando, nadie me quiere escuchar, pero un día de estos el Señor les va a dar la revelación del nombre del Señor Jesucristo. Un día de estos ellos van a saber que no es una emoción mía. No, no, yo me he encontrado con el Señor, sea a quien estoy sirviendo. Oh, no aborte lo que Dios puso en usted. No importa lo que hablen, lo que critiquen, lo que le digan. 33 años caminó en esta tierra, caminó en este mundo. 3 años y medio enseñó a sus discípulos, 12 de ellos. Uno lo traicionó, lo llevaron cautivo, lo acusaron de blasfemar en contra de Dios, lo crucificaron en una cruz. Pensaron que todo se había terminado. Después de que dejó de respirar, lo metieron en una cueva. Pero hermano querido, toda semana tiene un domingo. El domingo muy temprano por la mañana, María Magdalena quería mirar al maestro, quería ponerle perfumes, quería ungir su cuerpo, quería de alguna manera hacerle saber al maestro que aunque estaba ahí encerrado en una cueva sin vida ya, todavía apreciaba lo que había hecho por ella, todavía apreciaba que él había creído en ella, todavía apreciaba que le había expulsado los demonios. Pero la sorpresa de ella fue: miró a 2 hombres, 2 seres angelicales vestidos de blanco, muy relajados ahí, y uno de ellos le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive por los siglos? El diablo pensó: si lo meto en una cueva, si le quito la vida, si lo pongo en una tumba, ya no se va a volver a levantar. Satanás mismo no sabía, porque si hubiera sabido, dice la Escritura, no hubiera crucificado al Rey de Gloria. El domingo por la mañana, aquel que metieron en la cueva, aquel que todo el mundo pensó los sueños de estos 12 locos se terminaron en esta cueva, volvió a salir triunfante, glorioso. Hermano querido, esa es tu vida, ese es tu futuro, ese es tu ministerio. ¿Cuándo vas a salir de ese lugar del que te metiste? ¿Por qué no sales de una vez de tu cueva? Senté a mi hijo Daniel delante del Señor cuando era pequeño. El pastor Limones lo presentó. Graduó de la escuela y comenzó a ir a la universidad y comenzó a usar drogas, comenzó a usar marihuana, comenzó a meterse cosas. El diablo me hablaba y me decía: la noche no podía dormir, perdí peso, salieron más canas. Me levantaba en la madrugada hablando en lenguas, reprendiendo, mientras él estaba en la universidad, 2 horas de ahí. El diablo muchas veces me dijo: el Señor me dio una visión cuando Daniel estaba muy pequeño. El día que él recibió el Espíritu Santo siendo un niño todavía, el Señor me dio una visión y lo miraba a predicar y profetizar, guiado por el Espíritu Santo. Pero por 1 año y medio parecía que mi mundo se había derrumbado. Lloraba en las noches, trataba de que mi esposa no se diera cuenta,
predicaba, y muchas veces mientras estaba predicando en la iglesia decía yo: ¿dónde estará Daniel? ¿Qué estará haciendo en este momento? Oh Señor, guárdelo. Y muchas veces aún yo mismo me daba cuenta de que no estaba mi mente completamente ahí, aún en los domingos predicando. Esa preocupación por mi hijo, por 1 año y medio afuera, perdido, fumando, usando drogas, haciendo cosas. Le había regalado un reloj. Le dije: hijo, cuando lo dejé en la universidad, no importa dónde esté, no importa lo que usted haga, no importa qué tan bajo caiga, quiero que este reloj lo cargue con usted. Y aún en su punto más bajo, aún cuando sienta que ya no hay misericordia, aún cuando sienta que ya no hay posibilidades de que usted regrese, cuando mire la hora, quiero que piense en papá. Papá va a estar orando por usted. Y él me cuenta después que un día llegó un amigo, les dijo: traigo una droga nueva, quiero que la prueben, esa sí está buena. Y llegó él en una fiesta y se empezó a sentir mal, comenzó a vomitar, comenzó a alucinar y sentía que se iba a morir. Y dice: caí en el baño vomitando, y cuando caí puse mi brazo y levanté el piso y miré el reloj. Y le dije: Señor, me contaba él, yo sé que no soy digno, Dios mío, he caído tan bajo, pero despierte a papá para que ore por mí. Si es que no está despierto, Señor, el diablo piensa: ahí está lo que tú esperabas, ahí está lo que tú soñabas, ahí está en una cueva. Se levantó después de 1 año y medio. Hoy en día lo ven ahí en Baton Rouge, profetizando, hablando a los drogadictos, orando por las personas. Gente recibe el Espíritu Santo en la calle. Satanás había dicho: sí, ahí está el muerto en la cueva. Pero hubo un domingo, hubo un día que el Señor volvió a hablar, su corazón volvió a ablandarse, su espíritu se volvió a abrir y el alma fue partida en 2. La gloria de Dios cayó y el muchacho decidió de una vez por todas salir de la cueva. Le habla a usted, jovencito, en esta noche, en el nombre de Jesús. Dios le está esperando. Venga corriendo a este altar, venga corriendo a este lugar, venga y levante sus manos y hágale saber al Señor: hoy salgo de mi cueva. Hoy salgo de mi cueva. Satanás no me va a detener, el vicio no me va a parar. Mamá y papá han orado mucho por mí. Es mucho el llamado que usted tiene en mi vida, Señor. Hoy salgo de mi cueva, hoy salgo de mi cueva, hoy salgo de mi cueva. Venga, hermana querida, mamá, papá, venga, llore por esos muchachos. Hay cuevas abriéndose en este momento. Hay ángeles quitando la piedra que está tapando la cueva. Hay ángeles que están quitando la piedra que está tapando el hueco. Sí, hay vicios que se van a romper, hay cadenas que se están deshaciendo, hay muros que se están viniendo abajo. Alguien está saliendo de la cueva, alguien está creyendo esta palabra, alguien está declarando: hoy es mi último día en la cueva.